Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Javier Ezequiel García Florian. Soy alumno del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Este video se hace con la finalidad de explicar el tema de herencias utilizando polimorfismos, variables polimórficas y utilizar el arroba override de la materia de programación orientada a objetos, la cual imparte el profesor Eraim Pacheco Luna. A continuación se estará explicando mediante un código realizado por su servidor. Como podemos observar, tenemos tres tipos de clases. Nos enfocaremos en figuras, triángulos y rectángulos. Como estamos hablando de herencia, nosotros utilizaremos una clase padre, la cual nosotros la nombramos figuras, la cual estará enfocada en todo el código. Nosotros nombramos nuestros atributos tenemos un atributo de tipo string, que es nombre figura, el cual la utilizaremos para guardar el dato correspondiente que el usuario introduzca mediante la clase principal. En este caso nosotros ya lo tenemos definido como triángulo o rectángulo. Tenemos un tipo de dato doble ya nombrado base, ya que cuando nosotros calculamos el área de un triángulo o de un rectángulo, nos los pueden dar en decimales. Es por eso que nosotros utilizamos un tipo de dato doble, ya que es decimal, al igual que la altura. La altura también nosotros nos las pueden dar con un punto decimal. Es por eso que también nosotros utilizamos la palabra reservada doble. También tenemos el área. El área también es de tipo doble, ya que cuando nosotros ejecutamos el método de cálculo, puede que nos dé en punto decimal. Es por eso que nosotros realizamos o la nombramos con la palabra reservada double. También tenemos un tipo de dato string nombrado concatenar importe, ya que nos ayudará para concatenar nuestros valores y mostrarle al usuario en una pantalla todos los datos. Continuamos con el método constructor, el cual nosotros lo estaremos utilizando con sys.base, ya que nos estará mandando parámetros con el mismo nombre de los atributos. Es por eso que nosotros utilizamos la palabra this para diferenciar el atributo del parámetro. Como pueden observar, así tenemos todos nuestros atributos con la palabra this para diferenciar. Ahora nos enfocaremos en los métodos get y set. Como podemos observar, tenemos un get que retornará un valor string, que en este caso lo nombramos get nombre figura, el cual retornará el valor correspondiente al atributo. Es decir, si es triángulo o rectángulo, retornará ese valor para poder mostrárselo al usuario. También tenemos nuestro método set. Los métodos set nos ayudan a guardar los valores que introduzca el usuario mediante la clase principal, el cual en este caso es set nombre figura, el cual almacenará el dato correspondiente al usuario que introduzca, que en este caso ya están establecidos, que es rectángulo o triángulo. Tenemos también un método get base, el cual nos servirá para guardar, para retornar el valor que el usuario haya introducido y podérselo mostrar. En este caso también tenemos un método setBase. Este método set nos ayudará a guardar el valor que haya introducido el usuario mediante la clase principal y así poder utilizarla en el método de cálculo. También tenemos un método getAltura, el cual retornará el valor que haya introducido el usuario mediante la clase principal. También tenemos un método setAltura, el cual nos ayudará a guardar el valor que haya introducido el usuario mediante la clase principal de la altura y así poderlo utilizar en nuestro método de cálculo. En este caso tenemos un método
área, el cual nos ayudará a retornar el valor que se haya obtenido en la clase, perdón, en el método de cálculo. Tenemos también un método set área. Este método set área lo estaremos utilizando nosotros en el método constructor, ya que guardará el valor obtenido del método de cálculo, el cual se estará almacenando en el atributo área. Como podemos observar, tenemos un método dar instrucción, el cual estará recibiendo un objeto del tipo figura. Se preguntarán, ¿para qué utilizo esto? Esto lo utilizo para que cuando nosotros estemos interactuando en la clase principal, le mandemos al método dar instrucción un objeto. En este caso, digamos que no sabe en este momento de qué es. Puede ser triángulo, rectángulo, no sabemos. Entonces, cuando nosotros mandemos el objeto, es decir, si es un objeto triángulo, entonces dará la instrucción al método de cálculo de triángulo que realice su método de cálculo para obtener el área correspondiente. Y así con el método o con el objeto de rectángulos. Dará igualmente la instrucción al método de cálculo de rectángulos para que nosotros obtengamos el área. También tenemos un método de cálculo, que es cálculo área, el cual lo estaremos utilizando en las diferentes clases hijas, el cual nosotros lo redefiniremos con el overrider en cada una de las clases hijas o en la clase correspondiente. Nosotros también tenemos un método de cálculo, perdón, un método concatenar valores, ya que nosotros estaremos enviando en un solo mensaje los valores correspondientes, que es el nombre de la figura, la base que introdujo el usuario, la altura que introdujo el usuario y el área correspondiente que se obtuvo en los métodos de cálculos de las diferentes clases. También tenemos un método TopString, el cual nos ayudará como a hacer un cuadro para que el usuario pueda visualizar mejor el nombre de la figura, el área de la base de la figura, la altura de la figura y el área de la figura. Y así el usuario pueda distinguir los valores que él introdujo y el área que se obtuvo. Es momento de pasar con las clases hijas. En este caso, las clases hijas tendrán una palabra reservada cuando nosotros se genera la clase triángulo. Nosotros estaremos utilizando la palabra reservada stems. Se preguntarán para qué servirá la palabra stems. La palabra stems sirve para decir que es una extensión de la clase padre, que en este caso nosotros la nombramos figuras. Es así como nosotros extendemos los atributos y los métodos de la clase figura a nuestra clase hija, que es triángulo. Como podemos observar en el método constructor, tenemos los diferentes parámetros, que es base, altura, área y nombre de la figura, las cuales se estarán enviando al método constructor. En este caso, como podemos observar, tenemos la palabra reservada sub. ¿Para qué utilizamos la palabra reservada sub? La palabra la utilizamos para mandar a traer los diferentes atributos, como es la base, el área, el nombre de la figura, para utilizarlos en nuestro método de cálculo. Como podemos ver, el método de cálculo tiene la palabra @overrider. Esta palabra nosotros la utilizamos para redefinir el método de cálculo. Como podemos observar en nuestro método de cálculo de la clase padre, nosotros tenemos área es igual a base por altura sobre 3. Pero en realidad ese no es el área o la fórmula que corresponde al triángulo. Es por eso que nosotros con la palabra overrider la redefinimos, que es área igual a base por altura sobre 2. Es así como nosotros podemos redefinir los métodos de cálculo. Así tengamos muchas clases, ya sea
una clase que se llame cuadrado, un rombo, una clase que se llame rombo, otro que se llame, no sé, trapecio, nosotros con esa palabra redefinimos el método de cálculo o con las diferentes fórmulas de cada figura. Y por supuesto también concatenamos nuestros valores para mostrárselos al usuario en una ventana o en un solo mensaje. Hacemos lo mismo con nuestra clase rectángulos. Le ponemos la palabra reservada a stems, ya que es una extensión de la clase padre que es figuras. Igualmente, en su método constructor enviamos los parámetros correspondientes, que es la base, la altura, el área y el nombre de la figura. Y con la palabra super mandamos a traer los atributos para poderlos utilizar en el método de cálculo. Y hacemos exactamente lo mismo. Con la palabra overrider, nosotros redefinimos el método de cálculo, ya que para calcular el área de un rectángulo es base por altura. Igual, concatenamos nuestros valores para mostrárselos al usuario en un solo mensaje. Como podemos observar, yo tengo una clase extra que se llama mycom, el cual nos estará o nos sirve para nuestra ventana de selección. Con esta podemos controlar, le podemos meter imágenes, podemos controlar su tamaño, el tamaño de los botones, ya que con esta interactuaremos con el usuario. Es momento de pasar con nuestra clase principal, con nuestra clase ejecuta figuras. Comenzamos normalmente. Nombramos nuestras variables o inicializamos nuestras variables. Así es nombre, base, altura. En este caso estaré utilizando otra variable extra que se llama bandera, que es de tipo boolean, que la estoy iniciando con true, ya que lo utilizaremos para los métodos, perdón, lo utilizaremos para los métodos do while, que a continuación se los explicaré. También tenemos una variable de tipo entero, que es la nombre selección, ya que esta nos estará ayudando para la selección que el usuario haga en nuestra ventana, ya sea que seleccione rectángulo, triángulo, y se le estará implementando una palabra salir, que es para que corte nuestra ejecución. Aquí es donde nosotros, o es muy importante que pongamos atención, ya que aquí nosotros estaremos utilizando el polimorfismo. Se preguntarán, ¿cómo podemos utilizar el polimorfismo? El polimorfismo lo utilizamos primeramente mandando a llamar nuestra clase padre, que en este caso se llama figuras. Creamos nuestro objeto normal, que en este caso yo lo nombré OBJRed. Y aquí es muy importante. Ponemos nuestra palabra reservada new y en este caso nosotros mandaremos a traer nuestro método constructor de nuestra clase hija, que es rectángulos. Es aquí nosotros donde utilizamos el polimorfismo. El objeto estará perteneciendo a la clase figuras, pero también estará interactuando con nuestra clase hija, que es rectángulos. Y así es como nosotros utilizamos el polimorfismo. Igual realizamos lo mismo con nuestro objeto triángulo, que en este caso yo lo nombré OBJ-Tree. Primeramente, mandamos a traer nuestra clase padre, que es figuras, hacemos nuestra creación de objeto, nuestra palabra reservada new, que no puede faltar, y mandamos a traer el método constructor de nuestra clase principal, que es de nuestra clase hija, perdón, que es triángulo. Es así como nosotros realizamos el polimorfismo, el cual el objeto pertenece a la clase figuras, pero estará interactuando con nuestra clase hija, que en este caso es rectángulos y triángulos. Se preguntarán ustedes, ¿para qué utilizo esto? Esto lo utilizo para nuestra ventana de selección, el cual se le estará mostrando tres opciones al usuario, que es triángulo, rectángulo y salir. En este caso, yo utilizo un while
para un ciclo, ya que no, el usuario a lo mejor necesita calcular otras áreas, necesita calcular otro tipo de área que es del rectángulo o que es que es del triángulo. Como podemos ver en esta parte, tenemos nuestra ventana, que en este caso es de tipo string, el cual nosotros tenemos tres tipos de botones, que es triángulo, rectángulo y salir. En este caso, triángulo tendría un valor de 0, rectángulo tendría un valor de 1 y salir tendría un valor de 2, el cual nosotros lo nombramos como int en selección. Aquí en selección nosotros podemos ingresarle texto para poner en contexto al usuario. Tenemos este if que es muy importante, ya que con este if nosotros estaremos cortando nuestro bucle, ya que si no utilizamos este if, nosotros entramos en un bucle infinito, el cual no nos permitirá salir de nuestra ejecución. Como se mencionó antes, la palabra triángulo tendría un valor de 0, la palabra rectángulo tendría un valor de 1 y la palabra salir tendría un valor de 2. Cuando nosotros utilizamos el if de selección se iguala a 2, nosotros le metemos un break. ¿Qué es un break? El cual nosotros utilizamos para cortar nuestra ejecución y así el usuario, si ya no quiere calcular más áreas, nada más le dé a salir y se rompe nuestra ejecución. Es decir, no le regresa nuevamente a la ventana. Ahora nosotros pasaremos con con pedir datos. En este caso pediremos el dato base. Pero como podemos observar, tenemos un do y tenemos un do while y tenemos un try catch. ¿Para qué los utilizamos? En este caso, el try catch nosotros lo utilizamos para que si el usuario a lo mejor se equivoca en alguna parte, a lo mejor le introdujo una letra, le introdujo un carácter que, no sé, puede ser un asterisco, un signo de peso, etcétera, etcétera, no se rompa la ejecución y nuevamente el usuario tenga que volver a ejecutar nuestro código, sino que nosotros capturamos ese error y le mandamos un mensaje, el cual es tipo de dato incorrecto, solo introduce números. Ahora, el do while nosotros lo utilizamos para que el usuario no ejecute nuevamente el código para que introduzca la base, sino que cuando el usuario se equivocó ahí, nuevamente el programa vuelva a pedirle la base y ya pueda introducirlo correctamente. Esta bandera que está aquí, nosotros la inicializamos con true. ¿Por qué? Porque así entrará nuevamente al do while. Y hacemos exactamente lo mismo con nuestra variable altura. Pedimos el dato, le metemos un try catch, ya que el usuario a lo mejor introdujo una letra, introdujo un carácter, y nosotros nuevamente agarramos ese error o esa excepción y le mostramos el siguiente mensaje, que es lo mismo, tipo de dato incorrecto, solo introduce números. Y nuevamente utilizamos un do while para que el usuario no vuelva a ejecutar el código y le vuelva a pedir la base, le vuelva a pedir la lectura, sino que con el do while nada más hacemos que vuelva nuevamente a donde se quedó, que en ese caso fue la altura, y utiliza la altura. Le vuelve a pedir, perdón, la cantidad de altura que tenga el usuario. Esta bandera true la estoy utilizando para nuestro método while, que es este, ya que el usuario, si necesita hacer otros métodos de cálculo, nuevamente le muestre la pantalla. En este caso, nosotros estamos utilizando un switch, ya que estamos evaluando la palabra selección. Como se mencionó anteriormente, triángulo tiene un valor de 0, rectángulo tiene un valor de 1. Y nosotros estamos utilizando dos casos, que es caso 0 y caso 1, ya que si nosotros lo dejamos así y no le metemos el switch, automáticamente se estarán ejecutando los dos objetos. En este caso, ya con los casos, nada más ejecutaremos
el método de cálculo correspondiente a triángulo y el método de cálculo correspondiente a rectángulo. Para que podamos tener una mejor comprensión, ejecutar el código para que puedan visualizarlo correctamente. Como podemos ver, nos aparece una ventana. Cabe mencionar que en este caso la ventana no está completamente en blanco, sino que con el mouse nosotros movemos aquí en esta partecita para que aparezcan los 3 botones que se mencionó antes en este caso, que es selección, que tenemos triángulo, rectángulo y salir. Como pueden observar, triángulo, rectángulo, salir. Que triángulo dijimos que tiene un valor entero de 0. Rectángulo tiene un valor de 1 y salir tiene un valor de 2. Si en este caso el usuario quiere calcular el área de un rectángulo, da clic en rectángulo, automáticamente le muestra o le pide la base. Y como mencionábamos, si el usuario introdujo un 8, pero ¿qué tal si está platicando con un amigo o a lo mejor lo interrumpió algún familiar, introdujo por erróneamente una letra y le da OK? Aquí mismo podemos observar que le manda el mensaje. Tipo de dato incorrecto, solo introduce número. Y dirá el usuario, oh, ya me equivoqué, tendré que volver a ejecutar el código. Pero no, es por eso que nosotros utilizamos el do while. Cuando el usuario da OK, nuevamente vuelve a pedir la base para que no vuelva a ejecutar el código. Y ahora sí, OK, ya me equivoqué, ahora sí pongo bien mi base, observo que no tenga letras, caracteres, etcétera. Y le doy OK. Ahora le da la altura y nuevamente pone un 8, pero ¿qué tal si a lo mejor nuevamente un familiar lo distrae, a lo mejor está platicando o a lo mejor da un clic erróneamente y pone otra letra o pone un carácter, por ejemplo? Nuevamente le muestra el mensaje, tipo de dato incorrecto, solo introduce números y le da OK y nuevamente se queda o le pide la altura, el cual ahora sí visualiza que esté correcto, 8. Como podemos observar, aquí es la concatenación de valores, el cual se le está mostrando al usuario en un solo mensaje, el nombre de la figura, la base que introdujo el usuario, la altura que introdujo el usuario y el área correspondiente que se obtuvo por el método de cálculo del método de cálculo de rectángulo. Cuando nosotros damos OK, nuevamente nos vuelve a mostrar la ventana emergente. Es aquí muy importante donde utilizamos el if, que es en esta parte, que es la selección. Como nuevamente se los vuelvo a repetir, triángulo tiene un valor de 1. Perdón, triángulo tiene un valor de 0, rectángulo tiene un valor de 1 y salir tiene un valor de 2. Cuando nosotros damos salir, automáticamente el código termina. Es por eso que si nosotros no utilizamos este if, el programa entraría en un bucle infinito y no permitiría salir al usuario. Ahora probemos con el método de cálculo o con la clase triángulo. Ok, nuevamente tenemos las 3 opciones. Ahora, el usuario quiere calcular el área de un triángulo. A lo mejor igualmente, aquí se le implementó el tree catch. Pone por erróneamente, no sé, algún símbolo, tipo de dato incorrecto, solo introduce números y nuevamente le vuelve a pedir el dato y así sucesivamente. Y nuevamente le muestra en pantalla un solo mensaje, que es el nombre de la figura, la base que introdujo el usuario, la altura que introdujo el usuario y el área correspondiente. Y es así como nosotros utilizamos el polimorfismo en este código. Es muy importante que aprendamos esta parte, ya que en esta parte nosotros utilizamos el polimorfismo. Y en cada método de cálculo utilizamos el overrider, ya que con eso redefinimos o modificamos el cálculo de área. Lo vuelvo a repetir para que tengamos mejor conocimiento. Y es así como nosotros utilizamos el polimorfismo. Muchas gracias por su atención.